Good morning and welcome to Antioch. Buenos días y bienvenidos a Antioch. As we come together, we are celebrating Palm Sunday this week, amen? Al estar juntos hoy estamos celebrando el Domingo de Palmas. And it does not take very long to hang out in San Miguel to understand there's something special going on. Y no hay que pasar demasiado tiempo en San Miguel para darse cuenta que hay algo especial ocurriendo hoy. And although some of it may seem a little weird, Y aunque algunas de esas cosas parezcan un poco extrañas, I believe we're still worshiping Jesus Christ, amen? yo creo que todavía estamos adorando a Jesucristo. And so this morning, Así que esta mañana we want you to continue through God's message to worship our Lord Jesus Christ. queremos continuar a través del mensaje adorando a nuestro Señor Jesucristo. So I want to begin with a very familiar scripture. Así que quiero comenzar con un pasaje muy familiar. A familiar, but probably not one we all necessarily like. Es uno muy familiar, pero no necesariamente uno que nos guste a todos. In Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, God's word tells us this. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, la palabra de Dios nos dice esto. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. I say it's a word that we may not necessarily like, Dije que esta es una palabra que no nos gustaría tal vez, because we really want to understand everything, amen? porque en realidad nosotros siempre queremos entenderlo todo. Most of the time, not only do we want to understand things, but we want to be in control of things. Y la mayoría de las veces no solo queremos entender las cosas, sino estar en control de ellas. And all of a sudden, when we read these words, Y de repente, cuando leemos estas palabras, God's saying, my thoughts aren't your thoughts. Dios nos dice, mis pensamientos no son tus In other words, pensamientos. most of the things you're thinking is not God's thoughts. En otras palabras, la mayoría de las cosas que estás pensando no son los pensamientos de That kind of Dios. stinks. Y eso apesta, Because we got to work through that, amen? porque tenemos que trabajar en eso. And I'm thankful that my thoughts aren't God's thoughts, and you're thankful that my thoughts aren't God's thoughts. Y aunque yo estoy agradecido que mis pensamientos, y ustedes están agradecidos que mis pensamientos no sean los pensamientos de Dios, But at times it can make this life difficult. pero hay veces que eso puede hacer esta vida difícil. And then he goes on and says, my ways are as far beyond anything you can imagine. Y después dice, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. It's not only his thoughts are different, No solamente sus pensamientos son diferentes, but his ways are completely far beyond ours. sino que sus caminos son mucho más allá de los nuestros. Matter of fact, he describes it as far as the heavens are from the earth. De hecho, lo describe que son tan diferentes como los cielos están más altos que la tierra. I just want you to take a moment and think about Y that. yo quiero que se tomen un momento y piensen en eso. I mean, we've been having some beautiful, beautiful evenings lately around here, amen? Hemos tenido unas noches preciosas últimamente por aquí. And you look up in the sky and you can see these beautiful, beautiful stars and the moon. Y levantas los ojos y puedes ver estas preciosas estrellas y la luna. And I mean, it is far away. Y eso está muy lejos. And that's just what we can see. Y eso es solamente lo que podemos ver. The heavens go beyond that. Los cielos van mucho más allá. And God says, as far as you can see, Y Dios dice, tan lejos como puedes ver, my ways are different. mis caminos son diferentes a los de Wow. ustedes. Asombroso. That can create problems in our life. Eso puede crear problemas en nuestra vida. Because we want to figure out God. Porque nosotros queremos entender a Dios. As I said last week, we want to kind of get our to-do list together. Como dije la semana pasada, queremos poner una lista de cosas que debemos hacer And we want to check it off one by one. y queremos irlas tachando una a una. We kind of want to put God in a box. Queremos poner a Dios en una caja. A God that we can understand. Un Dios que podamos entender. A God that we can live with. Un Dios con el que podamos vivir. But it's not going to be a God you can die with. Pero no es un Dios con el que podrás morir.
We need a God we can die with. Amen. Necesitamos un Dios con el cual podamos morir. We need a God that's able to take us into eternity. Necesitamos un Dios que nos pueda llevar a la eternidad. And yet we don't understand eternity. Y sin embargo no entendemos la eternidad. We don't understand that God has no time. No entendemos que Dios no tiene tiempo. Because everything we do in this life involves time. Porque todo lo que hacemos en esta vida involucra el tiempo. And God says there is no time. Y Dios dice, no hay tiempo. And so we need a God that can take us to eternity. Así que necesitamos un Dios que nos pueda llevar a la eternidad. So one day Jesus, he's walking back to Jerusalem. Y un día Jesús está regresando a pie a Jerusalén. And scripture literally says that he set his face towards Jerusalem. Y la escritura dice que literalmente que él puso su rostro hacia Jerusalén. Now understand what Jerusalem represented. Y quiero que entiendan lo que representaba Jerusalén. Jerusalem represented the cross. Jerusalén representaba la cruz. And it said that Jesus set his face towards Jerusalem. Y dice que Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. He wasn't swayed to the left or to the right. He set his face towards Jerusalem. No fue apartado a la derecha o a la izquierda, sino que puso su rostro hacia Jerusalén. He was completely committed to the cross Tenía un compromiso completo con la cruz, because he was completely committed to us. porque tenía un compromiso completo con nosotros. It was that love for us that Jesus was able to face Jerusalem and commit to the cross. Fue por ese amor por nosotros que Jesús pudo poner su rostro hacia Jerusalén y comprometerse con la cruz. So he's walking back to Jerusalem. Así que él va de regreso a Jerusalén. And scripture tells us there's crowds following him. Y la escritura nos dice que había multitudes que le seguían. But he took some time. He left the crowd and he went to pray. Pero él tomó un tiempo y dejó a la multitud y se fue a orar. It says that the only ones that was left with him was his disciples. Y dice que los únicos que se quedaron con él fueron sus discípulos. And as he's walking, he gets really, really serious with his disciples. Y mientras él iba caminando, él se pone muy serio con sus discípulos. He says, "Who do people say that I am?" Y pregunta, ¿quién dice la gente que soy? And disciples look and say, "Well, some say that you're John the Baptist. Y los discípulos dicen, bueno, hay algunos que dicen que tú eres el Juan el Bautista. Others say maybe you're Elijah. Y otros dicen que tal vez eres Elías. Others just say you're just one of the prophets that was risen back up." Y otros dicen que tal vez uno de los profetas que ha vuelto. But then Jesus asked them another question. Pero Jesús les hizo otra pregunta. He says, "But who do you say I am?" Les preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? You see, it wasn't important who everyone else said. No era importante lo que todos los demás dijeron. Jesus said to his disciples, "Who do you say I am?" Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? And one disciple with the courage spoke. Y un discípulo que tuvo el valor habló. He says, "You are the Messiah sent from God. Tú eres el Mesías enviado por Dios. You are the Savior of the world." Tú eres el Salvador del mundo. And Jesus looks at him and says, hey, you know what? You didn't get that from here. My Father gave you that. Y él lo mira y le dice, tú no aprendiste eso de aquí, de esta tierra. Mi Padre te lo dio, te lo reveló. You didn't figure that out on your own. Tú no lo descubriste por ti mismo. That was direct revelation from my Father in heaven. Esa fue una revelación directa de mi Padre en el cielo. Because God's ways are not our ways. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. And we can search and we can search and we can search for Jesus. Y podemos buscar y buscar y buscar a Jesús. But it's only through the Father drawing us that we find Jesus Christ. Pero es solamente cuando el Padre nos atrae a Jesús que lo encontramos. And Peter nailed it. Y Pedro le dio en el clavo. That was exactly who Jesus was. Esa era exactamente la respuesta de quién era Jesús. He wasn't a good teacher. No era un buen He maestro. wasn't just a good prophet. No era un buen He profeta. was the Son of God. Él era el Hijo de Dios. He was the Messiah of the world. Él era el Mesías del mundo. And that is a question that Jesus is asking you today. Y esa es una pregunta que Jesús te está haciendo hoy.
Who do you say that I am? ¿Quién dices tú que soy yo? And today, before you leave this place, Y antes de irte de este lugar, every one of you will answer that question. cada uno de ustedes contestará esa You can pregunta. proclaim that He is Messiah, Lord of your life, Tú puedes proclamar que Él es el Mesías, Señor de tu vida, or you can walk out those doors and say, hey, He's just a good man. o puedes salir por esas puertas diciendo, Él es solo un buen hombre. Or you might say, well, Pastor, I'm just not going to answer that question. O tú puedes decir, bueno, pastor, yo no voy a contestar esa pregunta. Well, by not answering it, you answered it. Pues por no contestarla ya estás dando una respuesta. Because Jesus is asking this morning, who do you say that He is? Porque Jesús está preguntando esta mañana, ¿quién dices tú que es Él? As Peter answers this question, Cuando Pedro responde esta pregunta, Scripture says that Jesus warned His disciples not to tell anyone who He was. The Son of Man must suffer many terrible things, He said. He will be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He will be killed, but on the third day He will be raised from the dead. Jesús le advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Now again, that's a strange request that Jesus is making of His disciples. Esa es una petición muy extraña que Jesús le hace a sus discípulos. He says, listen, don't tell anyone who I am. No le digan a nadie quién soy. I mean, just before that, He sends out the disciples to tell people who He was. Justo antes de eso, él había enviado discípulos a decirle a la gente quién era él. But here, Jesus said, don't tell anyone. It's not my time yet. Pero aquí Jesús le dice, no le digan a nadie. Todavía no ha llegado mi tiempo. Then for the very first time, Y por la primera vez, Jesus begins to explain what was going to happen to the Messiah. Jesús comienza a explicarles lo que le iba a ocurrir al Mesías. He says the Son of Man must suffer terrible things. Y dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. He's going to be rejected by elders and the leading priests and the teachers of the religious law. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. In other words, all of those who think they got the answer is going to reject Jesus Christ. En otras palabras, todos aquellos que creían que tenían las respuestas iban a rechazar a Jesucristo. Those who think they got it all figured out. Aquellos que creían que tenían todo resuelto. Evidently, they forgot to read Isaiah 55. Evidentemente ellos se olvidaron de leer Isaías 55. That their ways are not God's ways. Que sus caminos no eran los caminos de And Dios. none of us here got God figured out. Que ninguno de nosotros aquí hemos entendido completamente a Dios. Just when we think we got God figured out, He does something new. Justo cuando creemos que tenemos a Dios descifrado, hace algo nuevo. God does things that all we can do is sit back and go, wow. Dios hace cosas que todo lo que podemos hacer es sentarnos y decir, And wow. I'm thankful for that because that's the God I want to serve. Yo estoy agradecido por eso, porque ese es el Dios al quien yo quiero servir. I don't want to serve a God that I think I can figure out. Yo no quiero servir a un Dios que yo creo que lo puedo descifrar. I want to serve a God that's going to surprise me over and over and over again. Yo quiero servir a un Dios que me va a sorprender una y otra y otra y otra vez. And when we truly seek the Lord, Y cuando verdaderamente buscamos al Señor, the Lord humbles us over and over and over and over again. el Señor nos hace ser humildes una y otra y otra y otra vez. Because the moment we think we got it figured out, just no, that's not it. Porque al momento que creemos que lo tenemos descifrado, dice, no, no es así. As a follower of Jesus Christ, Como seguidor de Jesucristo, this is what I know for sure. esto es lo que yo sé con certeza. That Jesus Christ is the Messiah. Que Jesucristo es el Mesías. I know for sure that Jesus is the way, the truth, and the life, and no man's coming to the Father but through Jesus Yo Christ. sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que ningún hombre vendrá al Padre sino por medio de Jesucristo. That's what I know for absolute truth. Eso es lo que yo sé que es absolutamente cierto. I know that Jesus came to this earth to die for us. Yo sé que Jesús vino a esta tierra
a morir por nosotros. That he came to die for every man, woman, and child on this earth. Que Él vino a morir por cada hombre, mujer y niño en esta tierra. And I know that it has nothing to do with what we do, Y yo sé que eso no tiene que ver en lo absoluto con lo que hagamos, but it has everything to do with what he did. sino que se trata completamente de lo que Él hizo. And so Jesus is telling his disciples, Así que Jesús le dice a sus discípulos, he's telling them, hey, I'm going to die. Él le dice, yo voy a morir And I'm not going to die a hero's death. y no voy a morir una muerte de héroe. It's going to be terrible. Va a ser terrible. Later on, in Luke chapter 9, Más, un poco después, en Lucas 9, yeah, 9. en Lucas capítulo 9, He says again, he says, the Son of Man's going to be betrayed and die. el Hijo del Hombre va a ser traicionado y va a morir. And Scripture says they did not understand. Y la Escritura dice que ellos no entendieron. Why? ¿Por qué? Because that's not what they were looking for. Porque no era lo que estaban ellos esperando. They were looking for a different kind of Messiah. Ellos estaban buscando otro tipo de Mesías. They were looking for a wrong interpretation of Zechariah. Ellos estaban buscando una interpretación equivocada de Zacarías. Remember, these men, his disciples, they were Jewish men. Acuérdense que estos hombres, los discípulos de Jesús, eran hombres judíos. They knew what the Scripture said. Ellos sabían lo que decía la Escritura. But although they knew it, they didn't necessarily understand it. Pero aunque la sabían, no necesariamente la Can entendían. I have an amen on that? ¿Puedo oír amén en eso? I know what it says, but I don't always understand it. Yo sé lo que dice, pero no lo entiendo siempre. But this is what Zechariah said. Pero esto es lo que dijo Zacarías. He says, rejoice, O people of Zion. Shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. I will remove the battle chariots from Israel and the war horses from Jerusalem. I will destroy all the weapons used in battle, and your king will bring peace to the nations. His realm will stretch from sea to sea and from the Euphrates River to the ends of the earth. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. We know that in this time, God's people, the Israelites, they were in captivity. Sabemos que durante este tiempo el pueblo de Israel estaba bajo cautividad. And throughout this time, they were receiving incredible persecution. Y durante este tiempo estaban recibiendo una persecución increíble. They were being oppressed Estaban siendo oprimidos into slavery. a la esclavitud. And so when Zechariah said these words, Así que cuando Zacarías dijo estas he's palabras, telling them, rejoice, shout in triumph. él dice, alégrense, grita de triunfo, He said, there's a king coming. viene un rey. That's good news, amen. Esas son buenas I noticias, mean, amén. for those that are in oppression and there's a new leader coming, hallelujah. Para aquellos que están oprimidos y viene un nuevo líder, aleluya. And so as the disciples now are coming into Jerusalem, Y cuando van entrando los discípulos a Jerusalén, they begin to see all of this come to pass. están viendo cómo se está cumpliendo todo esto. It says, so they went and found a colt. They're coming into Jerusalem. Jesus tells them, go in and find a colt. Está entrando a Jerusalén y Jesús le dice, vete y busca un burrito. So they find a colt, just as Jesus had said. And sure enough, as they were untying, the owner asked them, where are you untying that colt? Why are you untying that colt? And his disciples simply replied, the Lord needs it. So they brought the colt to Jesus and threw their garments over it for him to ride on. And as he rode along, the crowd spread out their garments on the road ahead of him. When he reached the place where the road started down the Mount of Olives, all of his followers began to shout and sing as they walked along,
praising God for all the wonderful miracles they had seen. Blessings on the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest heaven. But some of the Pharisees among the crowd said, Teacher, rebuke your followers for saying things like that. He replied, if they kept quiet, the stones along the road would burst into cheers. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir esas cosas como estas. Jesús les respondió, si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se podrían aclamar. So notice the similarities between this event that the disciples are witnessing Entonces vean la similitud entre este hecho que los discípulos están siendo testigos de ellos and the prophecy of Zechariah. y la profecía de Zacarías. We see that Jesus, he's riding in on a donkey. Vemos que Jesús está entrando montado sobre un burrito. That all around him the people are rejoicing. Y todo alrededor la gente se está regocijando. They're worshiping the king. Y están adorando al rey. And this king is going to bring in a new era. Y este rey va a traer una nueva era. This king is going to do something new. Este rey va a hacer algo nuevo. But they're missing what and who Jesus Christ really was. Pero estaban perdiendo de vista qué y quién era Jesucristo en realidad. You see, in this account, we see two different kinds of people. En este relato vemos dos tipos diferentes de personas. We see those that are worshiping and praising God for the Messiah. Vemos aquellos que están adorando y alabando a Dios a través del Mesías. But we also see the religious leaders that are rebuking Jesus and telling those followers to be quiet. Pero también vemos a los líderes religiosos que están reprendiendo a Jesús y pidiéndole que le diga a sus discípulos que se callen. You see, back in chapter 9, En el capítulo 9, as Jesus was explaining to his disciples that he was going to be betrayed and killed, cuando Jesús le explicaba a sus discípulos que él iba a ser entregado y asesinado, Scripture says that they didn't understand. la Escritura dice que ellos no entendieron. To the point of there's a couple of the disciples, they began to argue with one another. Al punto que algunos de sus discípulos empezaron a discutir el uno con el otro. They were arguing about who was going to be the greatest. Ellos discutían de quién de ellos iba a ser el mayor. In other words, who is going to take the reign with the king? En otras palabras, ¿quién va a estar reinando junto al rey? And so as Jesus is coming into Jerusalem, Así que cuando Jesús está entrando a Jerusalén, these people are coming and worshiping Christ, estas personas vienen y adoran a Cristo, not as an eternal king, no como un rey eterno, but as a temporary king. sino como si fuera un rey temporal. He was going to bring relief to the people during that time. Él iba a traer alivio al pueblo durante ese tiempo. But that's not what Zechariah was talking about. Pero no era de eso que hablaba Zacarías. We'll see that in a moment. Y veremos eso en un momento. But we see the disciples, the crowds, they're rejoicing. Pero vemos que los discípulos y las multitudes se regocijaban. And we see the Pharisees, the religious leaders, they're complaining and they're being critical. Y vemos a los fariseos y a los líderes religiosos quejándose y criticando. Completely opposite responses to the Messiah. Y había respuestas completamente opuestas de dos grupos hacia el Mesías. But in this crowd, Pero en esta multitud there's a third response. hay una tercera respuesta. And this third response is the most important. Y esta tercera respuesta
era la más You importante. see, many times when we come together on Palm Sunday, Muchas veces cuando nos juntamos, nos unimos el Domingo de Ramos, we join the crowd in celebration. nos unimos a la multitud en la celebración. And we should because the Savior's coming. Y lo debemos hacer porque llega el Salvador. But we miss the most important response of all. Pero nos perdemos la respuesta más importante que hay. But as he, Jesus Christ, came closer to Jerusalem and saw the city ahead, he began to weep. How I wish today that you, of all people, would understand the way to peace. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? As you get closer and come closer to the city of Jerusalem, Al llegar más cerca de la ciudad de Jerusalén, you'll hear the crowd shouting and screaming, Hosanna, Hosanna. oyes a la multitud gritando y exclamando: Hosana, Hosana. You'll hear them scream, blessed be the King who comes in the name of the Lord. Y los oirás gritar: bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor. But if you look really close, Pero si buscas bien de cerca, you'll see the one riding on the donkey verás al que va montado en el asno beginning to weep. que empieza a llorar. By looks, it looks like the world is worshiping him. A simple vista parece que el mundo entero lo está adorando. And yet the Savior of the world begins to weep. Sin embargo, el Salvador del mundo comienza a llorar. And he's weeping. Y, es- And he's weeping. And we don't have to say, well, I don't understand why. y está llorando y nosotros no tenemos que decir: yo no entiendo por qué. Jesus tells us why. Jesús nos dice por qué. He says, how I wish today that you of all people would understand the way to peace. Él nos dice: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? I started thinking about that answer that Christ gave. Empecé a pensar sobre esa respuesta que dio Cristo. And I can't help to wonder Y no puedo evitar preguntarme if he wasn't weeping because he saw such disunity among his people. que él estaba llorando porque veía tal desunión sobre su pueblo. He had the people that was coming to him and worshiping him. Tenía la gente que venía a él y le adoraba. And yet he had all the religious leaders that were rejecting him and pushing him away. Y tenía a todos los líderes religiosos que lo rechazaban y lo apartaban. And I wonder as he was coming into the city Y yo me pregunto que si al él venir a la ciudad on that donkey, en ese burro, as he began to look into the future, viendo hacia el futuro, and he looks all the way into the future of San Miguel 2018, y ve hasta el futuro de San Miguel de Allende en el 2018, and he's weeping over the disunity among his people, y llora por la falta de unidad entre su pueblo, that we're missing the real way to peace. que nos estamos perdiendo lo que es el verdadero camino a la paz. Peace is through Jesus Christ. Y la paz es mediante Jesucristo. And he was weeping because people didn't understand that. Y él lloraba porque la gente no entendía eso. Folks, war, rebellion, fights are never going to bring peace. La guerra, la rebelión, las peleas nunca van a traer la paz. Better government, better humanity, better hospitals, better anything that this world has is never going to bring peace. Un mejor gobierno, una mejor humanidad, mejores hospitales, nada que pueda traer este mundo nos va a traer paz. There's one thing, one person that brings peace, Hay una cosa, una persona que trae la paz. and that is the love of Jesus Christ. Y ese es el amor de Jesucristo. It's only love. Es solamente el amor. That's why God told us to love him, to love others. Por eso Dios nos dijo que le amemos a Él y amemos al prójimo. It's Christ who said,
Es Cristo quien dijo: Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, Not your good works. no sus buenas obras. Love. Amor, That's it, love. amor. Sharing the love of Jesus Christ is going to save the world. Compartir el amor de Jesucristo es lo que va a salvar al mundo. Not sitting around telling people everything they're doing wrong. No sentarse por ahí diciéndole a la gente todo lo que están haciendo mal. Trust me, they already know. Confíen en mí, ya ellos lo They saben. already feel bad enough about it. Ya se sienten suficiente mal al But when we respecto. love them with the love of Jesus Christ, Pero cuando les amamos con el amor de you Jesucristo, see, it has to be love. tiene que ser el amor. Human beings, we can be kind. Los seres humanos podemos ser bondadosos. Human beings, we can be gentle. Los seres humanos podemos ser gentiles. We can do lots of good things as human beings. Podemos hacer muchas cosas buenas como But we seres humanos. cannot love without Jesus Christ. Pero no podemos amar sin God says Jesucristo. He is love. Dios dice que Él es amor. Therefore, without God, we have no love. Por lo tanto, sin Dios no tenemos amor. And we can unconditionally love one another through Jesus Christ. Y podemos amarnos incondicionalmente los unos a los otros por medio de And Jesucristo. Jesus says, this is going to prove to the world that you're my disciples. Y Jesús dice, esto le va a probar al mundo que son mis discípulos. So therefore, Por lo tanto, if you don't have a loving spirit, si no tienes un espíritu que ama, maybe you don't really know who Jesus Christ is. tal vez no sabes quién es Jesucristo. Maybe we need to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Receive His Spirit so we can love. Tal vez tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, recibir a su Espíritu para poder amar como Because Él. it's only through love that's going to prove to the world that we are His disciples. Porque es solamente por medio del amor que probará al mundo que somos sus discípulos. Jesus goes one step further. Y Jesús va un paso más allá. These are some of the last words that Jesus Christ speaks. Y estas son una de las últimas palabras que habla Jesucristo. And He's praying to His Father. Y Él ora a su Padre. And we ask the question, what breaks the heart of God? Y hemos hecho la pregunta, ¿qué rompe el corazón de Dios? There's one thing that breaks the heart of God. Hay una cosa que quebranta el corazón de Dios. Us. Nosotros. Is that incredible or what? ¿Eso es increíble o qué? That God loves us so much that we break the heart of God. Que Dios nos ama tanto que nosotros podemos romperle el corazón. His desire for every man, woman, and child to be reconciled to Him, that's what breaks the heart of God. Su deseo para que cada hombre, mujer y niño se reconcilie con Él, eso es lo que rompe el corazón. That's de what Dios. caused Jesus to weep as He was going into Jerusalem. Eso es lo que hacía que Jesús llorase cuando estaba entrando a Jerusalén. Because He knew that with less than a week, that the same people that was yelling Hosanna was going to be yelling Crucify Him. Porque sabía que en menos de una semana ese mismo pueblo que gritaba Hosana iba a estar gritando crucifíquenle. And all of that was completely led by religious leaders. Y todo ese movimiento de crucifixión fue dirigido por líderes religiosos. They would lie and stir up the crowds to finally cry out, Crucify Him. Ellos mentían y alborotaban al pueblo para que finalmente gritasen crucifícanlo. What happened to the wonderful things that they saw Him do? ¿Qué pasó con las cosas maravillosas que ellos le vieron hacer? Well, that's proof that all of us, we can go out today and we could do miracles and we could heal people and we could even raise the dead. Eso es una prueba que todos nosotros podemos salir afuera hoy y hacer milagros, sanar a las personas y hasta levantar a los muertos. And people may flood this door and say, I need some healing. Y las personas puedan venir corriendo aquí, necesito sanidad. But the truth is, they'll receive healing and then walk back out the door. Pero la realidad es que recibirán la sanidad y se irán por la puerta. Because only love transforms the human heart. Porque solamente el amor transforma el corazón del hombre. I'm not looking at Antioch to go out and do a bunch of miracles. Yo no estoy mirando a Antioquia y decir, vayan y hagan un montón de milagros. I'm pleading with our people that we go out and love one another. Yo le estoy pidiendo a nuestra gente que salgan
y se amen los unos That a we los set otros. aside our agendas, that we set aside our selfishness, and we just begin to love one another like Christ loves us. Que pongamos a un lado nuestras agendas, que pongamos a un lado nuestro egoísmo y salgamos y nos amemos los unos a los otros como Jesucristo nos ama. Because it was Jesus that was praying to the Father. Porque fue Jesús el que oraba al Padre. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. I am in them, and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me, and that you love them as much as you love me. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. You see, when the world sees the church unified, Cuando el mundo ve a la iglesia unida, that's when the world will know that God sent Jesus Christ. es ahí que el mundo sabrá que Dios envió a Jesucristo. The truth is we may see a little bit of God's presence here and there, La verdad es que podemos ver un poquito de la presencia de Dios aquí y allá, but it's when we come together unified pero es cuando nos unimos, estamos juntos, that we will experience a presence of God like never before. es cuando vamos a experimentar la presencia de Dios como nunca antes. We see the triumphal entry. Vemos la entrada triunfal. And during that time, there was people looking for a king. Y durante ese tiempo había gente buscando un rey. They were looking for a king to change their life for that moment. Ellos estaban buscando un rey que cambiase su vida por ese tiempo. But Jesus was coming for such a greater reason. Pero Jesús venía por una razón mucho más grande. He was coming to lay his life down for all of mankind. Él venía para entregar su vida por toda la raza humana. He was coming to be the final sacrifice for sin. Él venía para hacer el sacrificio final por el pecado. He was coming to forgive the sins of anyone who was willing to confess and believe that he is Lord. Él venía a perdonar los pecados de cualquiera que estuviese dispuesto a confesar y a creer que Él era Señor. And as Scripture said, he was going to die. Y la Escritura decía que Él iba a morir. But praise the Lord, he didn't stay dead. Amen. Pero alabado sea Dios que no quedó muerto. It didn't end just with your sins forgiven. Y no acabó solo con tener tus pecados perdonados, No, he was risen to new life. sino que fue resucitado a una vida nueva. That those in him suffer and have no condemnation. Para que aquellos en Él que sufren no tengan condenación. So not only has our Lord Jesus Christ forgiven our sin, Así que no solamente nuestro Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado, he set us free from the power of sin. sino que nos liberó del poder del pecado. That's a good word, amen. Y esa es una buena palabra. I'll ¿eh? be honest, y'all ought to be more excited than this. Les digo la verdad, deben estar más emocionados que esto. We're talking about the Jesus Christ who forgave you of your sin. Hablamos que Jesucristo te perdonó de tu pecado. He didn't go to the cross and say, oh, this is going to be fun. Él no llegó a la cruz y dijo, esto va a ser divertido. It says that he was going to suffer terrible things. Dice que iba a sufrir cosas terribles. It's what he was willing to do for us. Es lo que Él estuvo dispuesto a hacer por It's nosotros. what he was willing to do for peace. Fue lo que Él estuvo dispuesto a hacer por lograr la It's what he paz. was willing to do to reconcile people back to the Father. Fue lo que estuvo dispuesto a hacer para reconciliar a las personas de regreso al Padre. What are we willing to do? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a Are we hacer? willing to sacrifice to reconcile people back to God? ¿Estamos dispuestos a sacrificar para reconciliar a las personas de regreso a Dios? Are we willing to sacrifice to love one another? ¿Estamos dispuestos a sacrificar para amarnos los unos a los otros? Because it will take sacrifice. Porque hará falta sacrificio. Everything that's worth anything takes sacrifice. Todo lo que tenga algún valor necesita sacrificio. And the reason so many of us don't have peace Y la razón por la que tantos de nosotros no tenemos paz is we're not loving our brothers and sisters. es que no estamos amando a nuestros hermanos y hermanas. And there's a suffering that's going on within us. Y hay un sufrimiento que ocurre dentro de nosotros. Because Jesus has something better for us. Porque Jesús tiene algo mejor para nosotros. You see, the disciples were wrong.
about what they were expecting. Los discípulos estaban equivocados sobre lo que estaban esperando. Because yes, Jesus came into the city. Porque sí, Jesús entró en la ciudad. And he came down and he laid his life down. Y él vino y entregó su vida. And in 3 days he rose to newness of life. Y en 3 días resucitó a una vida And nueva. as he raised, he revealed himself to hundreds of people. Y después de resucitar se reveló a sí mismo a cientos de personas. And one day the disciples, they were just watching and listening to Jesus. Y un día los discípulos solo estaban viendo y oyendo a Jesús. And all of a sudden he starts going to heaven. Y de repente empezó a levantarse e irse hacia el cielo. Gotta admit, that would have been a cool day, man. Y tengo que admitir que eso hubiera sido algo fabuloso. But not as cool as this day. Pero no tan bueno como este día. After this, I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands, and they were shouting with a great roar, "Salvation comes from our God who sits on the throne and from the Lamb." Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: "La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero". You see, the final triumphal entry La entrada triunfal final has not come yet. no ha llegado aún. You see, Jesus didn't come to be a temporary king. Jesús no vino a ser un rey temporal. Jesus came to be an eternal king. Jesús vino a ser un rey eterno. And while he was going up to heaven that day and the disciples looked, Y cuando él estaba ascendiendo al cielo ese día y lo veían los discípulos, he simply shared with the disciples, "I'll be back." él simplemente compartió con sus discípulos y dijo: regresaré. But when he comes back, Pero cuando él regrese, he's coming as a judge. él viene como un juez. And so let me ask you this question Así this morning. que deja que te haga esta pregunta esta mañana. When Jesus looks ahead Cuando Jesús mira hacia adelante as the judge of the world, como juez del mundo and he sees you, y te ve a ti, will he rejoice ¿se regocijará or will he weep? o llorará? Let's pray. Oremos. Father God, I'm thankful for the blood of Jesus Christ. Padre Dios, estoy agradecido por la sangre de Jesucristo. And I'm thankful that your ways are not our ways. Y estoy agradecido que tus caminos no son nuestros caminos. God, I'm going to trust you for your perfect will to be done. Y voy a confiar en ti para que se haga tu perfecta voluntad. And Father, I pray for all of my friends here today. Y yo oro por todos mis amigos aquí hoy. And God, I ask you to speak to every man, woman, and child present today. Y yo te pido que hables con cada hombre, mujer y niño presente aquí hoy. God, first may they answer this question. Que antes que nada puedan responder esta pregunta. Who do they say that Jesus is? ¿Quiénes dicen que Jesús es? And Father, then they'd answer this question. Y después que respondan esta pregunta. Does my life represent Jesus Christ by the way I love others? ¿Mi vida representa a Jesucristo por la forma que amo a otros? Father, I am absolutely convinced that's all that matters. Yo estoy absolutamente convencido, Padre, que eso es lo único que importa. That we may declare that you are the Savior of the world, personal Savior of mine. Que podamos declarar que tú eres el Salvador del mundo y el Salvador personal mío. And Father, that my life would be a living testimony of your love flowing through me. Y que mi vida sea un testimonio viviente de tu amor fluyendo a través de mí. So Father, I thank you for what you're doing in this place today. Así que Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo en este lugar hoy. And we praise you in the name of Jesus. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Who do you say Jesus Christ is? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Folks, everyone look at me. Todos mírenme. Everyone, stop talking, get off your phones, look at me. Paren de hablar, dejen sus teléfonos y mírenme. This is the greatest
question you will ever be asked in your life. Esta es la pregunta más grande que se te hará en tu vida. This is the only one that's truly ever going to matter. Y esta es la única pregunta que verdaderamente tendrá alguna importancia. Because there's not one person in this room that's guaranteed not to walk out that door and get hit by a bus. Porque no hay ninguna persona en esta habitación que tenga la garantía que al salir de aquí no lo arrolle un camión. And today is the day of salvation. Y hoy es el día de salvación. Who do you say Jesus Christ is? ¿Quién dices que es Jesucristo? Not who you think he is. No quien pienses que es. Who do you know for him to be? ¿Quién tú estás seguro que sabes que Él es? Is he your Savior? ¿Es Él tu Salvador? Have you accepted him and trusted in him as your Savior? ¿Lo has aceptado a Él y has confiado en Él como tu Salvador? If not, I just ask you to stand to your feet right now. Si no lo has hecho, te pido que te pongas de pie ahora. I believe God is going to do a work in here this morning. Yo creo que Dios va a hacer una obra aquí esta And I noche. believe in this crowd there's lots of people that think they know Jesus Y yo Christ. sé que en esta multitud hay muchas personas que creen que conocen a Jesucristo. But it's only a head knowledge. Pero es un conocimiento intelectual. You know lots of things about him. Sabes muchas cosas de Él, But you've never given your heart to him. pero nunca le has entregado tu corazón a You've Él. been holding on to your own life. Te has estado agarrando tu propia vida You're not really sure. y no estás completamente seguro. So let me ask it another way. Así que deja que te haga la pregunta de otra forma. If you were to die today, Si murieses hoy, would you go to heaven? ¿irás al cielo? This isn't a question with many answers. Y esta no es una pregunta con muchas respuestas. There's only two answers. Hay solo dos respuestas. Yes, I'm going to heaven. Sí, voy al cielo. No, I'm not. No, no voy. If I die today, I'm going to be separated from Almighty God and I'm going to spend eternity in hell. Si muriese hoy, voy a estar separado del Dios Todopoderoso y pasaré la eternidad en el infierno. There's no answer, I don't know. No hay una respuesta que pueda decir, no, no sé. There's no answer, I'm not sure. No hay una respuesta que pueda decir, no estoy seguro. You see, when I married my wife, Cuando yo me casé con mi if esposa, somebody came to me and said, Scott, are you married? si alguien viniese a mí y me preguntase, Scott, ¿estás casado? I'd say, absolutely. Yo decía, absolutamente. June 3rd, 1989, I married my wife. 3 de junio de 1989 me casé con mi There'd esposa. be no doubt. No habría duda. I couldn't say, well, you know, we've been friends for a really long time. No diría, bueno, hemos sido amigos por mucho tiempo. No, it's a yes or no question. Es una pregunta con respuesta de sí o de no. And I said at the beginning, all of you will make a decision. Y yo dije al principio que todos tomarán una decisión. And so, if you were to die today, Si tú murieses hoy, will you go to heaven? ¿vas a ir al cielo? If you're not sure, Si no estás seguro, or if you could say no, o si puedes decir I no, want to encourage you to stand up. yo te animo a que te pongas de pie. Jesus said, those who are ashamed of me, I'm ashamed of them in heaven. Jesús dijo, los que se avergüencen de mí, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. We're family and we're going to love you. Somos familia, vamos a amarte. We want to walk through life with you. Queremos caminar la vida contigo. Now is not the time to be prideful. No es el momento para que te llenes de orgullo. We're not talking about a temporary fix in your life. No hablamos de un arreglo temporal en tu vida. We are talking about your eternal destination. Hablamos de tu destino eterno. Last time anybody. ¿Alguien? In just a moment, En un momento the bread and the cup is going to be passed. va a pasar la copa y el pan. And I want to ask the second question. Y voy a hacer la segunda pregunta. Does your life represent Jesus Christ in the way you love one another? ¿Tu vida representa a Jesucristo en la forma en que te amas a unos y a otros? Just listen, folks. Porque oigan, It is the only true way that people will know that we are His disciples. es la única forma que las personas sabrán que somos sus discípulos. Is by the way we love one another. Es por la forma en que nos amemos unos a otros. Does your life represent love?
Tu vida representa su amor. I want you to think about that as that cup and that juice is coming. Yo quiero que pienses en eso cuando pase el pan y la copa. Because Jesus Christ's life represented God's perfect love. Porque la vida de Jesucristo representó el perfecto amor de Dios. And that perfect love was for us. Y ese amor perfecto fue para nosotros. And so as we take the bread and the cup, Así que cuando tomemos el pan y la copa, we can rejoice in what Christ has done in our life. podemos regocijarnos en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. But I hope we also weep Pero yo espero que también lloremos with the hope of greater peace among one another. con la esperanza de una mayor paz entre los unos y los otros. And that the Lord Jesus Christ would be so evident in our life by the way we love one another. Y que el Señor Jesucristo sea tan evidente en nuestras vidas por la forma en que nos amamos unos a otros.